Okay. Bueno. Buenos días. El día de hoy vamos a exponer la patología de la válvula mitral. Soy Gabriela Mestanza Dongo, residente de cuarto año de cardiología, y el médico asesor de la exposición es la doctora Begoña Segura. Bueno, la patología de la válvula mitral tiene una incidencia de 0.6% de las cardiopatías congénitas, pero también se puede presentar en mayor porcentaje en pacientes escolares, que puede llegar hasta un 4%. La presentación puede ser de manera aislada, que en realidad es una presentación rara, o de manera secundaria asociada a otras lesiones congénitas o adquiridas. Y dentro de las principales causas secundarias va a ser la fiebre reumática o el síndrome de Alcapa, que se hablará en otra exposición. La patología de la válvula mitral va a estar asociada a cardiopatías congénitas como CIB, PCA, estenosis aórtica, coartación aórtica, transposición de grandes arterias, canal AB, discordancias AB o síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y con enfermedades sistémicas como el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, mucopolisacaridosis, endocardiofibrosis o alguna cardiopatía hipertrófica. Para repasar un poco cómo es la formación de estas válvulas AB, debemos recordar que al inicio está el tubo cardíaco primitivo, que va a ser la comunicación entre la aurícula primitiva con el ventrículo primitivo. Ya al final de la cuarta semana van a aparecer las almohadillas endocárdicas, que van a ser una a cada lado, derecha e izquierda, una en la parte superior que se va a encontrar en el borde dorsal y una en la parte inferior que se va a encontrar en el borde ventral. Y este canal auriculoventricular solamente va a permitir el pase del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo primitivo. Para ya a finales de la quinta semana, el extremo posterior del borde vulvoventricular se va a extender hacia la mitad y se va a hacer menos prominente. Y las almohadillas, tanto dorsal como ventrales, se van a proyectar hacia el centro hasta fusionarse y dividir esta cavidad auriculoventricular en dos, así produciendo el conducto auricular ventricular derecho e izquierdo. En el caso de la patología de hoy, en la cavidad izquierda, se va a formar la válvula mitral. Se van a formar estos tejidos de tejido mesenquimatoso denso, que van a ser el inicio de la formación de las válvulas auriculoventriculares. Este tejido la sangre que va llegando aquí a la cavidad ventricular izquierda va a ir deformando este tejido hasta formarse de tejido fibroso y de colágeno, y así se van a formar los cordones musculares, que luego se van a fibrosar y finalmente van a terminar formando los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, en este caso del lado izquierdo, que va a ser de la válvula mitral. Para conocer sobre esta patología debemos saber que no solamente se trata de la válvula mitral propiamente dicha, o sea, de las valvas, sino que se habla de un complejo valvular mitral, ya que involucra malformaciones en el anillo mitral, en las valvas, en las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, y algunas bibliografías también refieren que involucra el miocardio de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Por eso se trata de un complejo valvular mitral. Para conocer un poco más de la anatomía, el anillo valvular va a ser una estructura muscular que va a estar unida a la aurícula izquierda por tejido fibroso. En este anillo se van a insertar las valvas y va a delimitar la unión aurículo-ventricular. Es parte del esqueleto fibroso del corazón y también tiene la función de separar el miocardio de la aurícula izquierda con el del ventrículo izquierdo, y también funciona como una barrera eléctrica, ya que va a prevenir el paso de los potenciales de acción desde la aurícula al ventrículo. Va a tener una forma en D o silla de montar con 2 puntos altos y 2 puntos bajos. Estos puntos altos se van a encontrar a nivel de... los puntos altos se van a encontrar a nivel de la válvula aórtica, y los 2 puntos bajos a nivel de los músculos papilares. Y va a tener
va a tener una función dinámica, ya que se va a contraer y reducir durante la sístole para evitar así el flujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. En cuanto a las valvas, estas van a ser dos, la anterior o aórtica y la posterior o mural. Estas valvas van a estar compuestas por dos capas, una fibrosa, que a su vez va a tener dos componentes, la auricularis que va a dar hacia la aurícula y la ventricularis hacia el ventrículo, y una capa esponjosa que se va a encontrar entre las capas fibrosas y va a estar de contenido mucoide. Estas valvas van a ser asimétricas y van a ser la valva anterior y la valva posterior. La valva anterior ocupa el tercio del anillo valvular y el borde libre se va a encontrar unido al músculo papilar anterior. Y la valva posterior se va a encontrar ¿cómo hago para ¿Me escuchan? Pero yo no escucho nada. Ahí sí se te escucha, Gaby. Ah, ok, perdón. Ok, estas valvas, existe una clasificación de Carpentier que va a ayudar para poder reconocer mejor el sitio de la lesión y también va a ayudar para que el cirujano pueda obtener como que la hoja de ruta para la cirugía. Esta divide la valva anterior en tres, de la A1 a la A3, la zona, y la valva posterior está dividida en tres y va a presentar dos hendiduras. A1 y P1 corresponden a la zona anterolateral, A2 y P2 corresponden a la zona media y A3 y P3 corresponden a la zona posteromedial. Es importante saber que el área de las valvas es 2.5 veces más que el área del anillo mitral, y esto es importante porque permite la coaptación adecuada y el cierre de la válvula mitral. En cuanto al aparato subvalvular, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, las cuerdas tendinosas sirven para unir las valvas a los músculos papilares, se van a insertar en el borde libre de la cara ventricular de estas valvas y se dividen en primer orden, segundo orden y tercer orden. Las de primer orden son las que se anclan en el borde libre y son las más numerosas. Las de segundo orden van a ser prácticamente las de sostén y van a ser gruesas, y su función básicamente son estructurales. Y las de tercer orden se van a localizar en el velo mural. Ahora, estas también van a permitir que se unan a las valvas en tres zonas. La zona rugosa, que se va a encontrar en el borde de la coaptación, la zona lisa, donde va a estar libre de cuerdas y es la que tiene mayor superficie, y la zona basal, que solamente se va a encontrar en el velo posterior y es aquí donde se van a anclar las cuerdas basales. Y los músculos papilares, que van a ser dos, que se van a insertar en la pared libre del ventrículo izquierdo, en el tercio medio y apical, va a ser los músculos papilares anterolateral, que van a ser uniformes, puede tener solo una cabeza y va a ser irrigada por la descendente anterior, y el músculo papilar posteromedial, que es menos uniforme, van a tener varias uniones a la pared libre y puede estar irrigada por la coronaria derecha o la circunfleja. Ahora, para poder hablar nosotros de las lesiones de la válvula mitral, existe una clasificación, que es la clasificación de Carpentier, que divide en tres de acuerdo a la patología de base, digamos. El tipo 1 es cuando existe una válvula mitral que es normal, y aquí lo que va a generar la patología es que el anillo va a estar dilatado, sobre todo en los 2 tercios posteriores. ¿Por qué no tanto en el tercio anterior? Porque este va a estar más rígido y va a estar fijado por el trígono fibroso. Ahora, este anillo dilatado lo que va a generar es que hay un defecto de la coaptación de las valvas y por lo tanto va a generar insuficiencia mitral. El tipo 2 es el tipo prolapsante. Aquí va a haber patología de las valvas y del aparato subvalvular. Aquí las cuerdas pueden estar fusionadas, elongadas, de tejido laxo,
pueden ser con tejido redundante, displástico o mixomatoso. Esto también va a generar una coaptación inadecuada y va a generar insuficiencia mitral. Y dentro de esta tenemos el prolapso de la válvula mitral, hendidura mitral, doble orificio o displasia valvular. Y el tipo 3, que es la restrictiva, esta se puede dividir, van a ser básicamente lesiones obstructivas y se puede dividir en dos. Si presentan músculos papilares normales, que van a ser estos músculos papilares implantados en la comisura, o músculos papilares anormales, por ejemplo, la válvula en paracaídas o hamaca, como ya se va a hablar más adelante. Entonces, básicamente para hablar de la patología de la válvula mitral y de la clínica que va a presentar o de la fisiopatología se divide en dos, en insuficiencia mitral y en estenosis mitral. Voy a ir describiendo cada patología de la válvula y ya luego voy a explicar sobre la fisiopatología de ambas presentaciones. La primera va a ser la displasia e hipoplasia de la válvula mitral. Aquí las valvas van a ser gruesas, va a haber una deformidad de los músculos papilares que generalmente van a tener un hipodesarrollo. Las cuerdas tendinosas van a ser cortas en los espacios intercordales y va a haber un orificio de la válvula mitral. Esta es la lesión que está más asociada a estenosis mitral congénita, pero también puede presentarse como insuficiencia, pero en realidad en menor porcentaje. Aquí las zonas de unión y de coaptación van a ser deficientes. Como podemos ver aquí, que está el anillo hipoplástico y las valvas van a estar displásticas. Y aquí vamos a ver que las cuerdas y los espacios intercordales van a estar engrosados. En cuanto a la ecocardiografía de la válvula displásica, en general en toda la válvula de patología mitral, la ECO 3D va a tener un papel importante para poder describir la anatomía tanto del aparato valvular como del aparato subvalvular. Y con estos cortes se puede hacer una vista desde el punto auricular, que se van a formar imágenes de la válvula y el aparato de soporte, y desde la vista ventricular para observar las comisuras. Con el Doppler Color, nosotros vamos a poder ver la zona de regurgitación, el jet de regurgitación y medir la vena contracta. Tenemos que tener en cuenta que en esto el área del jet de regurgitación va a tener un volumen muy parecido al volumen absoluto de la regurgitación. Con el Doppler continuo podemos determinar el gradiente medio hemodinámico, el cual va a estar directamente proporcional con el gasto cardíaco. Por eso, si es que el paciente tiene un gasto cardíaco bajo, este volumen nos puede disminuir, pero no sería un dato verdadero. Y también nos va a ayudar para información como para planificar la hoja de ruta de la cirugía. En esta imagen superior es una imagen en 3D de una estenosis mitral debido a unas cuerdas acortadas y engrosamiento de las valvas. Y en esta imagen podemos observar con ecodoppler también un flujo turbulento ocasionado por esta válvula displásica. Luego está la membrana o anillo supravalvular mitral. Va a ser a nivel mitral, pero se puede extender hacia el orificio mitral. Este anillo va a ser un engrosamiento endocárdico en el vestíbulo de la aurícula izquierda. Generalmente la lesión que va a presentar es una estenosis mitral y se puede sospechar en algún paciente que tiene una estenosis mitral congénita que va teniendo un grado creciente de estenosis con el tiempo. En cuanto al ecocardiograma, nosotros en el 4 cámaras vamos a ver un plano perpendicular al anillo o a la membrana, y si hay dudas diagnósticas, está indicado una ecocardio transesofágica. Por ejemplo, en esta imagen vemos que aquí están las valvas y a nivel del área supravalvular vemos que hay una membrana. Aquí en esta otra imagen también vamos a ver que a nivel supravalvular está la membrana, que es evidente en el 4 cámaras, y en este video observamos que es un paciente, bueno, es una imagen en un 4 cámaras, donde se ve una estenosis mitral congénita y un anillo supravalvular. Aquí también vamos a ver que las cuerdas están acortadas y que este anillo va a estar hipoplásico. Y en comparación con el ecodoppler vamos a ver un flujo que acelera, que comienza justo antes del anillo. Y entonces es así como se va a ver.
También se puede ver este anillo en una vista de eje largo, como se ve aquí. Otra de la patología de la válvula mitral es el cleft o hendidura de la válvula mitral. Esta va a ser una hendidura en la válvula anterior que va a apuntar hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo característico es que los músculos papilares van a ser de ubicación normal. Como recordaremos, en el canal AB también se puede presentar la hendidura de la válvula mitral, pero estos músculos papilares van a estar en sentido antihorario y tampoco el cleft va a apuntar hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es lo que lo diferencia de un cleft asociado a canal AB. La patología que va a mostrar es de insuficiencia mitral y aquí los bordes de esta hendidura pueden no estar sostenidos por las cuerdas tendinosas, pueden estar unidos hacia la cresta del tabique interventricular o hacia una CIB anterior. En esta patología, el grado de la insuficiencia mitral va a ser directamente proporcional a la extensión de la hendidura, o sea, mientras más grande sea, va a generar mayor grado de insuficiencia y se puede presentar como un straddling de la valva anterior. En cuanto a la ecocardiografía, el eco en 2D no va a permitir una evaluación completa de la extensión de toda la hendidura y es por eso que se prefiere la ecografía en 3D, ya sea desde el punto de vista auricular o ventricular para poder ver la extensión de toda la hendidura, el aparato de soporte y las comisuras. También se describe que en el Face View se puede observar, como se ve aquí en la imagen superior derecha, la hendidura en esta zona del asterisco. Y en el eje corto subsifoideo, las inserciones de esta hendidura. En la imagen inferior es un eco en 3D, donde se van a ver las valvas anterior y mural de la válvula mitral y donde está la línea podemos ver el cleft que está apuntando hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es una imagen también de en el eje corto subsifoideo, donde vamos a poder observar el cleft de la válvula mitral. La otra patología va a ser la válvula mitral en paracaídas. Esta entidad fue descrita por primera vez por Swan y colaboradores, y Swan y colaboradores la asociaron a otras malformaciones cardíacas como anillo supravalvular, estenosis subaórtica, coartación y coartación de aorta. Lo que va a caracterizar a esta patología es que todas las cuerdas tendinosas van a converger y se van a insertar en un músculo papilar único o dominante, que generalmente es el músculo papilar posteromedial. Aquí los espacios intercordales van a ser estrechos y no van a permitir un buen pasaje de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Puede haber una hendidura comisural que va a permitir el pasaje de la de la aurícula al ventrículo izquierdo. Puede estar acompañado también de displasia de las valvas y la lesión que va a generar es una estenosis mitral. Esta es la forma más común de estenosis mitral congénita, la válvula en paracaídas. Podemos ver en estas piezas anatómicas, como se mencionó, que las cuerdas tendinosas van a estar unidas a un solo músculo papilar o al músculo papilar dominante y se ve cómo se forma como un aspecto de paracaídas. En cuanto a la ecocardiografía, esta patología se puede ver en 4 cámaras. En esta imagen vamos a ver que las cuerdas tendinosas son gruesas y cortas y van a estar unidas a un solo músculo papilar. En el eje largo también es posible ver la inserción de estas cuerdas tendinosas que generalmente van a estar insertadas en los músculos papilares entre las 3 y las 8 y podemos ver aquí que los espacios intercordales van a estar fusionados. Este video es una ecografía en 2D donde se pueden observar que las cuerdas tendinosas están solamente insertadas al músculo papilar de este lado. Otra patología es la válvula mitral en hamaca. En realidad es una anomalía rara de esta válvula mitral. Aquí puede que se presenten que no hayan cuerdas tendinosas o que estas sean muy cortas. Pueden haber numerosas bandas fibrosas en la pared posterior del ventrículo izquierdo o puede presentarse como una unión directa a los músculos papilares con la valva anterior.
Esta unión directa de esta valva, los músculos papilares se van a fusionar, van a generar un arco prominente y esto va a generar una coaptación deficiente. Y es por eso que se va a presentar como una clínica de insuficiencia mitral. Si es de presentación temprana, generalmente es de mal pronóstico. En cuanto a la ecocardiografía, en el 4 cámaras también nosotros tenemos que ver las características de la cuerda, la excursión que va a estar limitada de la válvula mitral. Por la misma clínica va a haber dilatación de la aurícula izquierda y con el Doppler color vamos a ver el flujo de la insuficiencia mitral. En el eje parasternal largo vamos a poder observar el aparato de la válvula mitral, las cuerdas tendinosas que generalmente son cortas y engrosadas, y la excursión de estas, y con el Doppler color también vamos a poder observar el flujo de la válvula mitral, y con esto no. No, eso no malo. Creo que hasta temas están entonces hasta las líneas telefónicas no ocupas la mascarilla. ¿Se me escucha? Sí. Sí, cuando vamos a hablar con Sí, Gaby. ¿Cómo vas? Perdón, ok. A ver, perdón, un minutito, por favor. Ya llegó a la escuela, niña. Perdón, disculpen, es que está habiendo mala conexión del internet. Bueno, continúo. En el caso de la ecocardiografía, ¿se está viendo la imagen? Ni siquiera me escuchan. Pero estoy compartiendo. ¿Se está viendo la diapositiva? Y al aula. No, porque no habría como. No podemos grabar. Hola, ¿me escuchan? O sea que se pueden proyectarla en mi compu tengo un programa para grabar. ¿Cómo? Pero yo ya lo estoy compartiendo. En la 22.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Gaby, sí te escuchas. Ya. Pero yo me salté hacia la válvula mitral. Paracaídas. Ok, la siguiente patología va a ser la válvula mitral en hamaca. Esta es, como mencioné, una anomalía rara de la válvula mitral. No van a haber cuerdas tendinosas o estas van a ser cortas, van a haber numerosas bandas fibrosas en la pared posterior del ventrículo. Aquí las válvulas van a estar en unión directa con los músculos papilares, sobre todo la válvula anterior o aorta. Estos se van a fusionar, van a formar un arco prominente y se van a generar una coaptación deficiente. Y una presentación temprana va a ser de mal pronóstico. En cuanto a la ecocardiografía, bueno, eso ya lo mencioné, se puede ver en 4 cámaras en el largo y en el eje corto. En la imagen superior vamos a ver en el eje largo que va a haber una unión directa de la valva anterior de la válvula mitral al músculo papilar, y en la imagen inferior en la imagen inferior se va a mostrar que los espacios intercordales van a estar muy estrechos y se va a ver como esta zona, no se van a ver, mejor dicho, los espacios intercordales. No sé cuál estoy presentando. En este video, perdón, es de un video en 4 cámaras, donde se va a ver que las válvulas, las cuerdas tendinosas van a ser cortas y engrosadas, va a haber una excursión restringida de la válvula mitral, y en el Doppler se va a ver un flujo turbulento que es a través de estas cuerdas tendinosas engrosadas. Se va a ver aquí un flujo de una regurgitación mitral moderada y también se puede observar una dilatación auricular izquierda. Otra de las patologías va a ser el doble orificio mitral. Esta patología está asociada también a defectos del septum auriculoventricular, pero la presentación de forma aislada puede ser simplemente en un corazón sano. Generalmente son hallazgos incidentales en el eco que se hace por alguna otra razón, y aquí el orificio va a estar dividido por un tejido valvar y que va a dividir a su vez en dos, como se ve aquí en la imagen. Esta va a ser como una lengüeta de tejido conectivo que el orificio lo va a dividir en dos. Y es importante saber que cada orificio va a tener sus propias cuerdas tendinosas y sus propios músculos papilares. La lesión que va a generar va a ser de insuficiencia mitral, pero también podría generar en menores casos estenosis de la válvula mitral. En la ecocardiografía, en el eje subsifoideo o parasternal o en el eje corto, en el eje subsifoideo o en el eje corto se va a ver el doble orificio en el face view. Hay que hacer un barrido para ver la extensión de la cresta fibrosa de la válvula mitral, y también es importante evaluar la competencia de cada orificio y de cada válvula. Algunas veces uno de estos orificios puede estar como que no perforado. Aquí en esta imagen podemos ver en una eco 2D la formación de los dos orificios, que se ve mucho más claro en la ecocardiografía en tercera dimensión, y en este video es un video de un eje corto donde se observa la formación del doble orificio de la válvula mitral, cada uno con sus respectivos músculos papilares y cuerdas tendinosas. Otra de la patología va a ser el prolapso de la válvula mitral, que se va a presentar en un 2 a 5% de la población pediátrica. Está relacionada también con pacientes con enfermedades de tejido conectivo como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. La incidencia va a ser del 2.4% en la población adulta y la valva posterior va a ser la más afectada.
Esta va a generar una dilatación auricular izquierda que va a estar en asociación al grado de la insuficiencia mitral y se va a deber a una degeneración mixomatosa que va a dar una apariencia gelatinosa de las valvas y de las cuerdas de soporte. Este prolapso de la válvula mitral ocurre cuando las valvas se extienden por encima del plano del anillo de la válvula mitral durante la sístole ventricular. El prolapso de la válvula mitral puede ser no sindromática con una herencia autosómica dominante y con afectación de los cromosomas 11p 15.4 y 13q31.3 o q32. Y sindromático, que se va a presentar una válvula mitral normal, donde va a haber predominancia del sexo femenino 2.5 a 3 versus un masculino. Generalmente se va a presentar entre los 20 y los 30 años y se cree que es debido a un complejo neuroendocrino vascular. El examen físico, lo característico es que va a haber un chasquido mesosistólico o un soplo sistólico tardío que se va a escuchar en el ápex y va a ser de forma creciente. Y los pacientes van a referir presentar intolerancia al ejercicio, palpitaciones, un dolor torácico inespecífico, y algo característico en ellos es que van a tener una composición corporal leptosómica y pueden presentar deformaciones de columna o de tórax. En la ecocardiografía, en las 4 cámaras vamos a poder observar la dilatación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, el Doppler color, pulsado continuo para ver la insuficiencia mitral y el grado de esta, y en el eje largo vamos a poder ver que va a haber un prolapso o un desplazamiento de una o de las 2 válvulas de al menos 2 milímetros por encima del plano anular cuando esté en la sístole. Como se puede ver en esta imagen, acá hay una línea punteada que delimita el anillo y podemos ver que la válvula sobrepasa esta zona y bueno, para poder clasificarlo como prolapso tiene que ser de al menos 2 milímetros. En esta otra imagen de la derecha, también en un eje de 4 cámaras, vemos cómo hay prolapso de la válvula mitral y el flujo de insuficiencia que genera. En este video es una imagen de eje largo, parasternal eje largo, que muestra un prolapso leve de la válvula mitral, y en el de 4 cámaras y ecodoppler también vamos a poder ver en 2D el desplazamiento de más de 2 milímetros de estas valvas, y con el Doppler vamos a poder ver el jet de regurgitación que genera esa. Y la dilatación, en este caso severa, de la aurícula izquierda. Ya. En cuanto a la fisiopatología, como hemos visto, son varias las patologías que pueden generar estenosis o insuficiencia, o ambas. Entonces, ahorita voy a describir cómo es la fisiopatología y la clínica de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se va a deber a una regurgitación sanguínea del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y va a ser debida a una lesión congénita en cualquiera del componente del aparato valvular, como ya se explicó. Representa el 1% de las cardiopatías congénitas y puede estar asociado a otros defectos cardíacos como defectos AB, CIA, anomalías coronarias o los síndromes que ya se mencionó. En cuanto a la fisiopatología y a la clasificación de Carpentier, como se mencionó, en la lesión de Carpentier tipo 1, como se dijo, la válvula va a ser normal, y aquí lo que va a generar la insuficiencia va a ser la dilatación del anillo. Esto va a generar que haya una sobrecarga volumétrica de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y que en la sístole haya una regurgitación de ventrículo a aurícula. Y también es importante saber que a mayor grado de insuficiencia, el gasto sistólico va a ser menor. En cuanto a la fisiopatología, en la diástole ventricular va a haber un aumento por el tema de la misma lesión. Va a haber un aumento del volumen del ventrículo izquierdo. Esto va a generar que hay un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, una dilatación de las cavidades izquierdas, generando hipertrofia. Y a su vez, al haber una hipertrofia de cavidades izquierdas, va a generar que haya mayor aumento de la presión de la aurícula izquierda, y de forma retrógrada va a aumentar la presión venocapilar pulmonar y arterial pulmonar. En la insuficiencia mitral moderada,
el volumen es la mitad del gasto ventricular por latido. Y en la insuficiencia mitral severa ya va a haber comprometido el lado derecho del corazón con dilataciones de las cavidades derechas que luego van a ser hipertrofias, finalmente insuficiencia tricuspidia y llegar a la falla cardíaca. En la fisiopatología de la lesión por Carpentier 2, aquí se va a deber a una coaptación inadecuada de las valvas por degeneración mixomatosa de estas y de las cuerdas tendinosas. Aquí van a haber depósitos anormales de mucopolisacáridos que van a generar finalmente arritmias y trastornos de la conducción. La historia natural de un paciente con insuficiencia mitral es que va a ser una disfunción progresiva. Del 10 al 15% van a terminar en cirugías y dentro de las complicaciones de pacientes con insuficiencia mitral, 1/3 de los pacientes van a tener estas, de las cuales las principales van a ser endocarditis infecciosa, ruptura de las cuerdas tendinosas, embolia cerebral, arritmias ventriculares como taquicardia o fibrilación ventricular y de 1 al 3% pueden presentar muerte súbita. Y los pacientes que van a tener mayor riesgo de estas complicaciones van a ser los que tengan valvas redundantes y un ventrículo izquierdo dilatado. En cuanto al diagnóstico por clínica, en realidad los pacientes que tengan insuficiencia mitral leve generalmente van a cursar asintomáticos. Los que tengan una insuficiencia mitral moderada, la clínica va a ser progresiva porque esta insuficiencia se va a volver crónica y la aurícula izquierda tiene la capacidad como que de acomodarse a la presión aumentada que va a tener y esto no va a permitir que haya signos de edema pulmonar y la hipertensión va a ser tardía. Pero en la insuficiencia mitral grave, si los pacientes van a tener clínica de fatiga, disnea, va a haber dilatación del ventrículo izquierdo, insuficiencia tricuspidia y insuficiencia cardíaca por la fisiopatología que ya se explicó. En el examen físico vamos a poder auscultar un soplo sistólico que se va a auscultar en el ápex, que va a estar irradiado a la axila. Se puede auscultar un tercer ruido por hiperflujo mitral. Al examen físico el ápex puede estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, y si ya la insuficiencia mitral es moderada o severa, se puede escuchar el segundo ruido reforzado por hipertensión pulmonar arterial. En la radiografía de tórax, se va a ver dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdo, signos de congestión pulmonar, y en los casos más graves puede haber dilatación de la aurícula y ventrículo derecho. En cuanto al electrocardiograma, generalmente pueden tener ritmo sinusal. El eje del QRS va a estar normal o desviado hacia la izquierda al inicio por crecimiento de cavidades izquierdas, y también se van a ver signos de sobrecarga de volumen. En cuanto a la valoración ecocardiográfica, de manera general tenemos que evaluar el tamaño de la vena contracta, el tamaño auricular y ventricular izquierdo, y se va a tomar las dimensiones telediastólica del ventrículo izquierdo, que nos va a dar la gravedad y decidir si ya es paciente candidato a cirugía. Tenemos que ver, también podemos ver el patrón venoso pulmonar Doppler, que en el caso de insuficiencia mitral va a ser un flujo sistólico reverso. Y es importante no solamente medir en una sola vena, sino en varias venas para poder tener un dato más fidedigno. Hay que también ver el jet de insuficiencia, y como se mencionó, a mayor insuficiencia, la zona va a haber mayor densidad en el Doppler color y la dominancia de la onda emitral, que nos dice que es un signo de insuficiencia grave. En esta imagen es de unas 4 cámaras de un niño con alcapa que va a tener los músculos papilares escleróticos, y estos van a generar el jet de insuficiencia como se ve aquí en la imagen. Y en la imagen de abajo es para ver la predominancia de la onda E versus la onda A en la función diastólica. Este es un video de un paciente que tuvimos aquí en el hospital que presenta una insuficiencia grave. A él, como se ve aquí, este flujo que llega se va por todo el borde de la aurícula izquierda, y a quien se le midió una vena contracta de 5.8 milímetros. Y este es el mismo paciente, pero con una vista de eje paresternal largo.
Encontré este documento que es como para poder evaluar de manera ecocardiográfica la insuficiencia mitral. En realidad no es que esté descrito en pacientes pediátricos, pero se podría aplicar a pacientes, escolares o adolescentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver para poder observar, ¿se ve? Aquí se puede observar que hay algunos parámetros que nos pueden indicar cómo clasificar la insuficiencia mitral en leve, moderado, severa, por ejemplo, tomando el tamaño del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. Generalmente en una insuficiencia mitral va a ser de tamaño normal, en una moderada puede ser normal o estar levemente dilatadas, y en el severo sí van a estar dilatadas. Aquí también en la vena contracta requieren que si esta mide menos de 3 milímetros, se puede considerar como insuficiencia mitral, como insuficiencia mitral, leve, y más de 7, mayor o igual a 7 milímetros, y en el biplano mayor a 8 milímetros se puede considerar severa. Y también podemos ver lo del flujo o de la válvula mitral, si hay predominancia de la onda A o de la onda B, poder clasificarlo como leve o severa respectivamente. En cuanto al manejo, en la población pediátrica se trata de dar el manejo médico conservador el tiempo que más sea posible para retrasar el manejo quirúrgico. Generalmente hasta que los pacientes tengan una clase funcional de la clasificación de Ross o de la NIJA de 3 a 4. Este manejo va a ser a través de diuréticos, YECA, antiarrítmicos o a veces anticoagulantes. Y en pacientes que tengan otros factores de riesgo, también se puede dar profilaxis mensual para el virus sincitial respiratorio con palivizumab y con la vacuna anual para la influenza. Y dar un aporte calórico adecuado para que el paciente gane peso. Es importante esto del manejo médico porque se ha visto que la complejidad de la cirugía es inversamente proporcional a la edad del paciente, es decir, mientras más pequeño sea el paciente, la cirugía va a ser más riesgosa y va a tener mayor probabilidad de muerte. Las indicaciones de cirugía en el paciente con insuficiencia mitral están indicadas para conservar una función normal, para restituir la continencia de la válvula mitral, si es que esta ya está establecida, evitar la progresión y prevenir la disfunción ventricular. Y existen criterios para estas indicaciones que van a ser una insuficiencia mitral severa, demostrada por ecocardiografía, una disfunción ventricular izquierda con una fracción de acortamiento menor a 25%, que va a haber dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro sistólico mayor a 5 y un volumen sistólico final mayor a 60 mililitros por metro cuadrado, si el paciente tiene clínica reciente de fibrilación auricular o si hay otras lesiones cardíacas que están generando falla en el paciente. Existe una guía del manejo de las patologías valvulares, que es de la Sociedad Europea de Cardiología del 2017. Estos también indican dan las indicaciones de la cirugía, como se mencionó, pacientes sintomáticos con una fracción de eyección mayor a 30% o asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, pacientes asintomáticos con función del ventrículo izquierdo asintomática, pero que presenten fibrilación auricular o hipertensión arterial pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, o pacientes asintomáticos con una función conservada, pero con valvas con daño o dilatación de la aurícula izquierda y presenten un ritmo sinusal. Este es un algoritmo también de la misma guía que nos dice cómo manejar, en este caso, la insuficiencia mitral crónica. Vamos a ver si el paciente presenta síntomas, ¿sí? Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es más del 30%,
se puede, si tiene síntomas y tiene fracción de eyección más del 30%, va a ir a cirugía. La cirugía que sea lo más pronto posible. Pero si no tiene la fracción mayor al 30% y se ve si es refractario o no a la terapia médica. Si no es refractario, continuar con terapia médica. Pero si es refractario, hay que ver si el paciente tiene baja comorbilidad y si es un paciente que va a tener, que esta reparación por cirugía va a ser durable. Si no cumple con estas condiciones, tiene que continuar el tratamiento para la falla cardíaca o se puede llevar al tratamiento por cateterismo. Pero si sí cumple con las condiciones, puede ir a cirugía. Ahora, si este paciente no tiene síntomas, nuevamente hay que ver la fracción de eyección y también hay que ver el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Si esta fracción de eyección es menor o igual al 60% o el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo es mayor igual a 45 milímetros, va a cirugía. Pero si no, hay que ver si el paciente presenta de manera súbita fibrilación auricular o si la presión sistólica de la arteria pulmonar es más del 50%. Si sí cumple con estos criterios, también va a cirugía. Y si no, hay que ver nuevamente si tiene bajo riesgo de la cirugía, si presenta factores de riesgo o si es un paciente que sí va a tener una evolución favorable a la reparación, solamente se le da tratamiento médico hasta que nuevamente se le evalúe. Para la cirugía de la insuficiencia mitral también se han dividido en dos, de acuerdo a la clasificación de Carpentier. El tipo 1, cuando la válvula es normal y solamente hay dilatación del anillo, se va a hacer una anuloplastía, y el tipo 2, cuando es prolapsante, que sí hay varios métodos quirúrgicos. En cuanto a la anuloplastía, la idea es disminuir el área del anillo mitral. Sobre todo se va a hacer incisión en los 2/3 posteriores del anillo y la técnica es que se va a corrugar sobre el marco de un anillo protésico, que va a estar, digamos que se va a escoger de acuerdo al peso para la edad del paciente. Existen anillos de varios materiales, algunos anillos rígidos, otros anillos de pericardio bovino o biodegradables y anillos protésicos no metales como el Cosgrove. Entonces la idea es generar la anuloplastía para reforzar los 2/3 posteriores del anillo mitral dilatado para favorecer a la adecuada captación de las valvas y corregir la insuficiencia mitral. Otra de las cirugías que se va a hacer, por ejemplo, si tenemos una hendidura mitral, se va a hacer el cierre de esta a través de una sutura continua para poder mejorar la insuficiencia de esta. Si tenemos redundancia del segmento medial de la valva posterior, lo que se va a hacer es resección cuadrangular del segmento medial de la válvula posterior. Como vemos aquí, se va a resecar una zona medial de esta valva y luego se van a unir los bordes para que así ya no haya este tejido que está redundante. Si tenemos prolapso del velo anterior o de la valva anterior, lo que se va a hacer es una resección cuadrangular de la valva posterior y esta resección de este tejido se va a transferir hacia la valva anterior y así ya se va a mejorar el prolapso. Otra es por exceso de tejido en segmentos mediales de las valvas. Estas se van a traccionar y se van a tensar. Es como hacer una comisuroplastía y así va a mejorar la insuficiencia por el prolapso de la valva. También tenemos los casos donde pueden haber acortamientos, elongaciones o rupturas de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. Aquí se pueden utilizar técnicas de liberación, por ejemplo, en esta primera, donde se va a hacer como un corte de los músculos papilares para liberarlos, así relajar tensiones y que ya no haya este tema de insuficiencia mitral. Y en la imagen de abajo lo que se va a hacer es una fenestra de los músculos papilares para también permitir una mejor captación de las valvas. En el caso en que haya acortamiento o que haya ausencia de las cuerdas tendinosas,
se pueden hacer reimplantes de cuerdas tendinosas, reimplantes de músculos papilares y creación de neocuerdas. Esa también es una técnica para mejorar la insuficiencia mitral. Y ya cuando la anatomía es desfavorable, existe la técnica de valvuloplastía mitral en 8 de Alfieri. ¿En qué consiste esto? En colocar un punto simple para juntar los segmentos medios de los bordes libres de las valvas y así generar dos orificios mitrales que van a ayudar a disminuir el grado de insuficiencia mitral. Finalmente está el reemplazo valvular mitral, que en realidad en pediatría es lo que dice la literatura es que es lo último que debería utilizarse, ya que es favorable mantener la válvula nativa y solamente hacer las plastías de esta. Este reemplazo de la válvula mitral se va a dar en un 5 a 10% de los casos. Sigue todavía la controversia entre si utilizar válvula protésica o biológica, ya que la protésica, si bien es cierto, tiene una duración indefinida, pero también es necesario utilizar la anticoagulación. Y la biológica no se utiliza anticoagulación, pero tiene una durabilidad entre 10 a 12 años. Los factores que van a llevar a mayor mortalidad van a ser niños menores de 2 años, unas válvulas menores de 20 milímetros, si está asociada a canal AB o a síndrome de Shone, desproporción del tamaño valvular con el peso, y dentro de las principales complicaciones de reemplazo valvular mitral van a ser las tromboembólicas y las infecciosas. El seguimiento de los pacientes con insuficiencia mitral, si esta es grave, tiene que ser cada 6 meses con ecocardiografía transtorácica y con el seguimiento de la clínica. Si vemos que el paciente ya tiene criterios de cirugía, lo ideal es que esto se realice dentro de los dos meses para mejorar el pronóstico y siempre en un centro donde haya especialidad de cardiovascular. Y si es una insuficiencia mitral leve a moderada, el seguimiento 1 o 2 años con eco y clínica. Ahora, en cuanto a la estenosis mitral, es la forma menos frecuente de valvulopatía mitral, es del 1 al 2% de las malformaciones congénitas y también van a estar asociados a otras malformaciones cardíacas, como ya se mencionó en la insuficiencia mitral. En cuanto a la fisiopatología, como sabemos, al haber una obstrucción del flujo sanguíneo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, esto va a generar que haya un aumento de las presiones y va a generar mayor gradiente entre estas cavidades, ya que la aurícula izquierda tiene que hacer mayor presión para poder vencer la estenosis y así pasar el flujo hacia el ventrículo izquierdo. Al haber igual esta estenosis, va a haber reducción del volumen sistólico y por lo tanto también puede haber menor gasto cardíaco. Ahora, al aumentar esta presión en la aurícula izquierda de forma pasiva y retrógrada, va a haber un aumento de la presión venocapilar pulmonar. Esta va a generar también un aumento de la presión de la arteria pulmonar que se va a generar como un mecanismo protector para el edema agudo de pulmón, pero sí va a generar congestión e insuficiencia cardíaca congestiva. Al aumentar esta presión capilar pulmonar, va a haber una vasoconstricción arteriolar refleja que va a generar hipertensión pulmonar y esta hipertensión pulmonar ya va a dar consecuencias en el lado derecho del corazón, generando hipertrofia ventricular derecha y insuficiencia tricuspidia, que es ya en los casos más graves. En el examen físico puede haber deformidad torácica, el impulso ventricular va a estar derecho, puede haber un chasquido de apertura mitral, por los signos de hipertensión pulmonar, un segundo ruido reforzado y puede haber un soplo mesosistólico o sistodiastólico por la insuficiencia que también se puede generar. En cuanto a la radiografía de tórax, va a haber cardiomegalia, expensas de aurícula izquierda y ventrículo derecho. En el cuarto arco, en perfil izquierdo, que va a ser prominencia, no me acuerdo eso, de la orejuela izquierda, el doble contorno del perfil derecho, que va a ser signo de una hipertrofia auricular izquierda y podemos ver signos de congestión venosa pulmonar. Aquí también podemos ver redistribución de flujo hacia los vértices. En el electrocardiograma puede haber una taquicardia sinusal, fibrilación auricular, la P puede ser bimodal por crecimiento de ambas aurículas. El eje, finalmente cuando la estenosis ya es grave, puede ser desviado hacia la derecha y va a haber crecimiento ventricular derecho.
En el ecocardiograma, en el modo M, podemos ver el movimiento anterior diastólico de la válvula pulmonar, la reducción de la amplitud de la onda A. En 2D nos va a ayudar para diferenciar los tipos de estenosis mitral, definir la anatomía de la válvula, del anillo y del músculo papilar. En el eje largo también vamos a poder observar las características de la válvula, que generalmente va a estar engrosada, va a tener un movimiento limitado y podemos ver si hay alguna lesión a nivel supravalvular. Y con el Doppler Color vamos a poder ver los jets en las áreas estenóticas, cuantificar el gradiente máximo y medio transmitral y poder valorar el área de la válvula mitral. En este primer video vamos a tener una estenosis mitral congénita. Es una vista de 4 cámaras. Aquí las cuerdas se van a observar cortas y engrosadas y va a haber un orificio mitral reducido. Y en este otro video vamos a ver con el ecodoppler el jet de estenosis, donde se va a ver un flujo turbulento. Esta es una ecocardiografía también en una vista de 4 cámaras. Es una válvula en hamaca que genera una estenosis, una doble lesión, estenosis grave y una insuficiencia mitral grave. Aquí también se describe que hay un prolapso de la válvula anterior y vamos a ver que hay dos grupos, los dos músculos papilares, pero las cuerdas tendinosas van a estar cortas. Esta es una ecocardiografía de una membrana supravalvular que genera una estenosis, como se ve en el lado derecho de la imagen. En cuanto al cateterismo cardíaco, en realidad no es algo que se utilice de manera rutinaria, pero sí se utiliza es para darnos información sobre las presiones, información sobre la hemodinamia del paciente para la toma de decisiones quirúrgicas. Aquí se puede medir la presión pulmonaria en cuña y se puede realizar la prueba de reactividad vascular pulmonar, la presión media de la aurícula izquierda, que va a estar aumentada, y eso es lo que va a generar el gradiente diastólico entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, y podemos obtener el gasto cardíaco. También se pueden tomar medidas del tamaño de la aurícula izquierda, el anillo mitral y la movilidad de la válvula, y en la proyección oblicua anterior derecha con angulación caudal y en 4 cámaras se puede observar de mejor manera el aparato valvular mitral. En cuanto al tratamiento, lo ideal también es que en la edad pediátrica la primera opción sea el tratamiento médico y que este se prolongue lo más que se pueda hasta que el paciente esté en clase funcional 2 o 3. Igual con el uso de diuréticos, el aporte calórico adecuado, la profilaxis para infecciones respiratorias es importante en esta etapa. En la estenosis mitral se puede hacer intervención a través del cateterismo con una valvuloplastía con balón en pacientes con estenosis mitral congénita, con doble orificio mitral o la válvula mitral en paracaídas. El objetivo es disminuir el gradiente pico y medio transmitral y mejorar los síntomas y la hemodinamia del paciente. La principal complicación de este procedimiento es la insuficiencia mitral y existen ciertas contraindicaciones para este procedimiento, como que haya trombosis en la aurícula izquierda, que haya una insuficiencia mitral moderada o severa, calcificaciones en las comisuras o que tenga alguna otra cardiopatía asociada que sí requiera manejo quirúrgico. Este algoritmo del manejo de la estenosis mitral también es de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí también vamos a ver si el paciente tiene síntomas o no. Si el paciente sí tiene síntomas y hay contraindicaciones para el procedimiento percutáneo, va a cirugía. Pero si no hay contraindicaciones o tiene alto riesgo de la cirugía, puede ir al procedimiento percutáneo. Si hay contraindicaciones o alto riesgo, si no hay contraindicaciones ni alto riesgo para la cirugía y tiene una anatomía favorable y una clínica favorable, puede ir hacia el procedimiento percutáneo, pero si no es así, va a cirugía.
Y si el paciente no tiene síntomas, pero tiene alto riesgo de embolismo o descompensación hemodinámica y no tiene características anatómicas favorables para el procedimiento por cateterismo, va a cirugía. Pero si las tiene, va al procedimiento percutáneo. Los objetivos de la cirugía en la estenosis mitral es la liberación de la obstrucción al flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo izquierdo, prevenir la disfunción ventricular y mejorar la función cardiovascular con la mejoría de la clase funcional. Y las indicaciones van a ser, si el paciente tiene síntomas, tiene una clase funcional 3 a 4 y tiene un gradiente transmitral mayor a 10 milímetros de mercurio, es una indicación para la cirugía. La otra indicación es que estos síntomas sean leves, con clase funcional 1 a 10, pero tengan también una gradiente transmitral mayor a 10 milímetros de mercurio. Y la otra indicación es que sean pacientes asintomáticos, pero que presenten presión arterial de la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio y una gradiente transmitral mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Esas son las indicaciones de cirugía. Ahora, en cuanto a la cirugía, estas pueden ser de dos tipos, al igual que en la insuficiencia mitral. Lo que se busca en la edad pediátrica siempre es preservar la válvula propia del paciente. Entonces, lo ideal y lo que se prefiere es hacer valvuloplastías, ya sean todas estas técnicas con comisurotomía mitral abierta, papilotomía en el caso de las válvulas en paracaídas, fenestración de las cuerdas tendinosas en el caso de las válvulas en hamaca o resección de la membrana supravalvular mitral. Lo ideal es que en estenosis esta cirugía se haga en los primeros años de vida, si es que la clínica es ya muy severa, porque hay que tener en cuenta que pueden generar hipertensión pulmonar en menos de 18 meses. La sobrevida de estos pacientes es de 70 a 75% y la reintervención es en el 10 a 25% de los pacientes. Y el reemplazo valvular mitral va a ser en pacientes sintomáticos que presenten una disfunción ventricular severa con una fracción de eyección menor a 30%, y aquí, al igual que en la insuficiencia, pueden ser dos tipos, las válvulas mecánicas o las válvulas biológicas, con los beneficios y riesgos que implica cada una de ellas. El seguimiento en pacientes con estenosis mitral grave, si están asintomáticos, si son antes de la cirugía, es control anual con la clínica, laboratorios y con eco. Si son pacientes asintomáticos y estenosis mitral moderada, control cada 2 o 3 años con clínica, laboratorios y eco transtorácico. Y en los pacientes asintomáticos o postquirúrgicos, el control también va a ser cada 2 o 3 años, pero es importante siempre evaluar y buscar en las ecocardiografías la posibilidad que haya una reestenosis. Si es así, los controles tienen que ser más frecuentes. Ahora, como se solicitó investigar en las tesis que se habían hecho aquí en el hospital y en la casuística, se hizo una tesis para estudiar la válvula de patología mitral. Esta es una que se realizó en 10 años, desde el 2007 hacia el 2017. Aquí se encontraron en estos 10 años 85 expedientes que involucraban patología de la válvula mitral. Sin embargo, de estos 85, 40 fueron excluidos porque no era patología de la válvula mitral neta, exclusiva, sino estaba asociada a otras cardiopatías que generaban otro tipo de clínica. Entonces, se excluyeron estos 40 pacientes, solamente se tomaron 45 de estos, y de estos 45 pacientes con patología mitral exclusiva, 19 fueron eliminados porque eran pacientes que con el tiempo se perdieron y no continuaron en la consulta externa ni el seguimiento, o que no contaban con datos importantes para el estudio de la historia clínica, como la clase funcional en el caso de la NIJA o de Ross, ¿no? Tampoco se encontraban las características de la patología en la historia clínica. Por eso, al final, solamente se obtuvieron 26 pacientes que presentaban
patología de la válvula mitral exclusiva en estos 10 años. Dentro de la distribución de esta patología en la población estudiada, que finalmente fueron 26, se vio que la válvula mitral en hamaca era la patología que se presentaba en mayor porcentaje, en el 23%, seguida de la válvula mitral en paracaídas y del doble orificio mitral. Y en menor porcentaje, las cuerdas tendinosas elongadas, la hendidura mitral y la fusión de las comisuras. En cuanto a la distribución de género, se vieron que las mujeres estaban más afectadas que los hombres, y esto, bueno, coincide con la incidencia, por ejemplo, del prolapso de la válvula mitral, que la presentación es mayor en mujeres que en hombres. En cuanto a la presentación de lesiones asociadas, sí se vio que la mayoría no tenía lesiones asociadas, y de las que sí, eran lesiones como CIA, coartación, PCA, que no generaban mayor disturbio para este estudio. Este cuadro muestra la relación del tipo de patología con el grado de clase funcional de acuerdo al ROC modificado o a la NIJA. Y, por ejemplo, vemos que en estas tres primeras patologías, que eran las más frecuentes, la clase funcional variaba entre clase funcional 2 y 3, predominando, por ejemplo, en la válvula mitral en hamaca, la clase funcional 2. Pero podemos ver que en otras patologías, como el prolapso de la válvula mitral o la válvula mitral en paracaídas, los pacientes llegaban a tener clase funcional 4. Y en algunas otras, ya las menos frecuentes, la clase funcional también variaba entre 2 y 3. Este cuadro es del tipo de cirugía por patología mitral. Lo que se encontró en la casuística del hospital es que, a diferencia de la bibliografía mundial, donde se prefiere y se opta por las plastías mitrales, aquí hubo, en la mayoría de los casos, sustitución de la válvula mitral. En otros casos, por ejemplo, en el 25% o 20%, fueron otras cirugías, las cuales eran procedimientos que estaban modificados, ya que se colocaban parche de Dacron o se hacían a través de cateterismo. Pero lo importante aquí resaltar es que, digamos que en el hospital no se siguió las recomendaciones que se dan a nivel mundial, ¿no? De preservar la válvula del paciente y solamente manejarla con las plastillas. El siguiente cuadro es la relación del tipo de patología mitral con la mortalidad. Vemos que la fusión de las comisuras tuvo un 100% de mortalidad. El paciente con la válvula mitral en hamaca, también por las condiciones anatómicas y quizás por la experiencia del equipo quirúrgico, la mortalidad fue mayor. En cuanto a la válvula mitral displásica, la mortalidad y la supervivencia estuvieron 50-50%, y las otras patologías sí tuvieron mejor pronóstico de sobrevida. Aquí también es importante resaltar, y lo que resaltaron en la tesis, es que la edad era también un factor importante, porque se vio la relación inversamente proporcional entre la cirugía y la edad del paciente. Ya sabemos que a menor edad el pronóstico es peor. Como se ve en este cuadro, vemos que en el grupo de lactantes la mortalidad fue del 75%, si lo comparamos con el grupo de adolescentes, donde la mortalidad fue el 10%. Entonces, esta información a nivel mundial fue corroborada aquí también en el hospital, ¿no? A menor edad, mayor riesgo de mortalidad. Y las conclusiones de la tesis fueron que no existe una correlación estadísticamente significativa entre el tipo de la patología mitral y la clase funcional, y que la valvulopatía mitral congénita más frecuente aquí en el hospital fue la válvula mitral en hamaca, con un porcentaje de 23. Y bueno, eso sería todo. Bueno, yo creo que es un tema bastante extenso, ya Gaby explicó prácticamente todo. Yo creo que hay que resaltar dos cosas, que la patología mitral pues la podemos dividir dependiendo de los grupos de edad,
lo que son el recién nacido, el lactante y el preescolar, que tienen peor pronóstico. Y esos niños generalmente su cuadro clínico se recomienda que solo que se encuentren en insuficiencia cardíaca refractaria, hay que someterlos a algún procedimiento quirúrgico. Y si no, tratar de mantenerlos con tratamiento sintomático, y sobre todo vemos que la experiencia en nuestro hospital no ha sido buena con las plastías, sobre todo cuando involucran las cuerdas tendinosas. También es muy importante perdón, detectar si estos pacientes presentan algún síndrome asociado, como puede ser, por ejemplo, una trisomía 18 que los va a excluir de tratamiento, o si son parte de un síndrome de Sjögren o de ventrículo izquierdo hipoplásico, que bueno, ahí estamos hablando de otra variedad. Por eso es muy importante por ecocardiografía medir el área valvular mitral, que se refiere de 1.6 a 2, como una estenosis leve, 1.1 a 1.5 centímetros cuadrados como moderada, y menor de 1 como una estenosis mitral grave. Y eso nos ayuda a determinar si es una alteración pura de la válvula o está involucrando, por ejemplo, un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. El ecocardiograma es muy importante determinar tanto por eco 3D como por eco transesofágico y transquirúrgico, porque en cualquier parte del mundo se debe de hacer una evaluación en el momento directo de la operación para ver si se está generando la reparación que se quiere o si se están dejando lesiones asociadas. En las diapositivas que mostró incluso Gaby, ahí en las 60, 58, 59 y 60, si se puede que las pongas hacia arriba, podemos ver que muchos de nuestros pacientes no tienen una sola lesión asociada, sino que tienen una más, ahí, a ver, ¿cómo se llama? O una anterior. No, la anterior. Vean, por ejemplo, este niño, aparte de que tiene un solo músculo papilar, también vean el grado de displasia de la válvula. Entonces, estamos hablando que muchos de nuestros pacientes coexisten dos tipos de lesiones, tanto estenótica como insuficiencia, y eso empobrece el pronóstico. Y en cuanto a los tratamientos, pues sí, nosotros hemos optado por la sustitución valvular, pero en niños muy pequeños se ha llegado a hacer lo que es la técnica de chimenea, que es colocar una válvula supravalvular mitral o un anillo de Carpentier, y eso aprovechando la dilatación del atrio izquierdo, aunque no hemos tenido muy buenos resultados. Y a nivel internacional se está planteando la colocación de válvulas Melody, que son biológicas y que eso va a evitar que el paciente use anticoagulación, pero sabemos que son válvulas muy caras y apenas se está estableciendo la experiencia con este tipo de válvulas. Por otra parte, en lo que era el cateterismo, hace muchos años se utilizaba más esta técnica porque eran válvulas, valvulopatías reumáticas, que estaban confinadas a la lesión puramente a la válvula, y a través de una punción transeptal se introducían 1 o 2 globos Inowet, que eran demasiado resistentes, y se llegaba a romper la válvula mitral, pero en cardiopatía congénita, que involucra ya más bien el anillo, las cuerdas, y eso no está indicado hacer un cateterismo. Y además muchos de estos pacientes que se hace plastía, se requiere que salgan con ECMO, y que esa es otra de las limitaciones que tenemos en nuestro hospital, porque tanto la disfunción ventricular o la presencia de trombos hacia la salida de la aorta puede generar que el paciente fallezca. Y pues no sé si algún comentario quieran hacer. ¿No? ¿Sí se va a conectar? ¿Sí? No, ya. ¿Ya no? Sí, tranquilo.
Sí, está conectado. No, pregúntale ya. Ay, qué horrible. El próximo año no quiero. Ok. El próximo año no quiero poner eso. ¿Listo? Es demasiado grande. Ven, ven.